Jonás, capítulo 4, verso 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Verdad? Tenemos que recapitular para saber por qué sucedió esto. El verso anterior, último del capítulo 3. Y vio Elohim lo que hicieron, ¿verdad? Que se convirtieron de su mal camino. Bueno, aquí lo dice así exactamente. Que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, Jonás, cuando empezó, Yahweh le dijo, vaya y predique. Recuerdan que la historia, según la tradición, Jonás había ido a predicar antes a Israel y Yahweh se había arrepentido de hacer el mal que iba a hacer. Entonces, Jonás empezó a ser llamado falso profeta. Por eso se dice, es la razón principal por la que cuando Yahweh le dijo, vaya a Nínive y digan lo mismo, Jonás dijo, no, me voy de aquí. Usted es muy misericordioso, los va a perdonar y a mí me van a conocer como el falso profeta adentro y afuera, en Israel y en las naciones. Entonces, mejor me voy para España. Y ahí fue donde pasó todo lo que pasó. Por eso el libro empieza así, ¿verdad? Lo cual parece extraño si uno no tiene ningún otro contexto, ningún tipo de referencia, porque es raro ver un profeta que no quiere, no quiere, no quiere, y tanto así que se vaya en dirección contraria, o para que se lo tenga que tragar un pez. Eh, entonces, ahora que Yahweh no va a hacer la destrucción por lo que ellos estaban haciendo, que el ayuno que estaban haciendo, entonces Jonás se enoja como diciendo, hey, ve, yo sabía que esto iba a pasar, yo sabía, ahora voy a ser falso profeta aquí también. También es curioso el, en el capítulo anterior que vimos que ayunaban, ¿verdad? Pusieron ayuno. Y recuerden que el principal ayuno del año es Yom Kippur, que es cuando todo parece indicar van a matar a los dos testigos. Entonces, ¿se acuerdan que los dos testigos al inicio de la prédica se visten de ropas ásperas y mueren en Yom Kippur, día de ayuno? Curiosamente, Yoná viene a predicar y ellos se visten de ropas ásperas o silicio, como lo dice aquí en este caso, que es básicamente lo mismo, la misma representación, y hacen ayuno. Entonces, como haciendo alusión al día en que mueren los dos testigos, y dice aquí entonces, pero Yoná se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Yahweh y dijo, ahora, oh Yahweh, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Ve, ahí confirma que ya le había dicho, yo sabía, Padre Celestial. Y vean que es sorprendente esto, pero también, porque es como si fuera, o sea, normalmente uno le dice a una persona, se lo dije, cuando uno sabe más que, o le había dado un consejo de sabiduría y no lo recibió. Pero en este caso de Jonás a Yahweh, que obviamente ese no es el caso, simplemente Yahweh, te dije, usted es muy misericordioso. Entonces aquí vemos cómo Jonás quería juicio, Jonás quería castigo. Entonces ahí, por un lado, Yahweh nos va a mostrar, nos muestra misericordia, nos muestra nos da una lección a través de Jonás para que nosotros seamos misericordiosos, pidamos primero misericordia antes que justicia, etcétera. Pero también muestra la naturaleza del Hijo del Hombre, del último, que viene con la venganza en su corazón. Yahushua vino a defender en el madero y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí, Yahweh no les hizo nada y Jonás dice, pero hey, ¿por qué los perdonó? Ellos saben lo que están haciendo. ¿Sí me explico? Que es básicamente lo de la segunda venida. Ahora sí saben lo que están haciendo porque ya Yahushua les dijo en la primera. Antes era perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora va a ser de ahí, condénalos porque ya saben qué es lo que están haciendo. ¿Sí me explico? Entonces, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. También vemos el enojo, la ira del fin de los tiempos, como el fuego consumidor. El último, ¿verdad? Viene como el león. El león ruge para todo lo que hace. Entonces, el león se ve muy enojón y es salvaje, que eso es clave también, es para las naciones. Desgarra a la presa y otro montón de cosas que hace. Entonces, al último venir como león, como fuego consumidor,
etcétera. Son un montón de características que se representan aquí en el enojo. Recuerden que en Isaías dice, la venganza está en mi corazón y el día de mis redimidos ha llegado. Entonces, el día de mis redimidos, hay unos que van a ser redimidos, salvados, o sea, el león no viene a destruirlos a ellos, viene a salvarlos, en el caso del león de Yahudá, por supuesto, ¿verdad? Entonces, viene por los redimidos, pero los impíos los va a destruir. Y oró a Yahweh y dijo, ahora, oh Yahweh, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres poderoso, misericordioso y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Voy a ver un momento. Sí, entonces y oró a Yahweh y dijo, lo que en realidad quiero ver son las palabras que usa para referirse al Todopoderoso. Cuando estaba en mi tierra, diciendo, a que yo sabía que tú eres Hanún, que de hecho está aquí, de Gen, o sea, de favor. Recuerdan que el Hanún, poderoso, misericordioso o favorable, o sí, que da favor. Esa es la palabra, Hanún. Estas dos primeras letras es Gen, que es favor. 58. Que si se escriben al revés, disculpen la mala letra porque estoy al revés, yo también. Noah. Si se hacen las mismas letras al revés, es el nombre de Noé. Noah. Yahushua dijo, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noah, porque Yahweh es un poderoso Hanún. Y por eso también Yahweh dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noah. Sabemos que el último viene de Efraín y fue representado por Josué, verdadero nombre Yahushua, anteriormente Joshea, Yahweh se lo cambió a Yahushua. Entonces, Josué, Yahushua, es el hijo de Nun, nombre que le dio el padre al hermano, y Nun está aquí. Entonces es Hanún, como si fuera el favor de Nun, el favor que viene a través de Nun. Entonces sería como el Noah, que viene a través de Efraín, a través de Nun, como Yahushua Josué. ¿Estamos? Ahí dice el Hanún, poderoso como Noah, poderoso a través de Nun, el poderoso que trae el favor a través de Nun. Después dice Berahum, y misericordioso. Y después dice favor, Geset, Beniham, otra vez que haces, que das favor o que eres favorable. Ajá. Entonces, por eso me apresuré a ir a España, porque sabía yo que tú eres poderoso, Hanún, y piadoso, tardo en enojarte, y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Yahweh, aquí donde dice te arrepientes del mal, es como si estuviese diciendo, donde dije Beniham. Entonces, Beniham, ven como acabo de montarla con la palabra que ya estaba aquí, que era Noah. Y eso era, bendito sea Yahweh, eso era lo que, ¿se acuerdan que les decía que me faltaba decir? Era eso. No solo Noah es el nombre, sino que Noah viene de un verbo que es el que se está usando aquí, que es reposo, descanso. Por eso Noah fue enviado para traer reposo a la tierra a través del diluvio. ¿Está claro? El último viene como Noah, como los tiempos de Noah, a traer reposo al mundo, porque viene el Shabbat, porque viene el diluvio de fuego, a través de Nun, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, la palabra era porque tú eres favorable, Hanún, de Gen, favor. Ahora, Beniham, esto hace el verbo pasivo, pero aquí se está viendo el nombre Noah. El punto es que es como diciendo, y haces reposar sobre el malo. O sea, llegas a reposar, se arrepiente de lo malo que iba a hacer, básicamente. Descansa cuando le iba a hacer una maldad, o más bien el castigo al malvado. ¿Sí me explico? Lo que está diciendo ahí es eso. Pero mi punto es, vean como en la misma
oración que está diciendo Yoná está diciendo varias cosas que se conectan con el último a través de las palabras que usa, y vemos que usa la misma palabra con las letras al revés. Eres favorable y haces descansar tu ira, básicamente se podría decir. Eres favorable y haces descansar tu ira. Gen Noach, a través de la misma persona, porque el último trae el favor para los escogidos, pero la ira para los impíos, como cuando Noach anunció la ira del diluvio. Sí, por eso no es arrepentirse, exacto, no es arrepentirse, simplemente ser misericordioso, decir, no, voy a descansar, voy a tener paciencia a que se arrepientan, básicamente. Porque recuerden que según la tradición, los ninivitas, como Yahweh no hizo eso cuando dijo que lo iba a hacer, porque ellos hicieron ayuno, entonces ellos siguieron en las obras que estaban haciendo, y aún así Yahweh los castigó después, o sea, porque siguieron. El impío lamentablemente lee el libro de Jonás y tal vez diga, si me salvo de una ya me salvé. Pero si sigue actuando de esa manera le va a pasar en algún momento el castigo. Te arrepientes del mal. Ya explicamos ese arrepientes, ¿verdad? Porque está escrito, Yahweh no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, hay gente que cuando ve la palabra que Yahweh se arrepintió en la escritura, dicen, se contradijo, ya, todo es una basura, bótenlo. Y no entienden que esa es la traducción que le dieron erradamente. No se está arrepintiendo como el hombre se arrepiente, y no se está arrepintiendo como cuando dice que él no es hombre o hijo de hombre para arrepentirse. No es eso lo que está haciendo. Lo que está haciendo es pesándole a hacer como cuando un papá va a castigar a un hijo y ve que el hijo hace una acción de que entendió que lo que hizo estaba mal. Entonces el papá dice, no le voy a dar tan duro. O no le voy a pegar. Nada más le voy a hablar, nada más le voy a explicar. Ni siquiera le voy a alzar la voz, etcétera, etcétera. Diferentes niveles de castigo. Y eso Yahweh dice, no los voy a destruir con un diluvio más. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces Yahweh dice, no, yo los amo, son mis criaturas. No los voy a destruir, voy a darles tiempo. Eso es lo que Yahweh hace. No es que se arrepiente como el hombre que un día dice sí, el otro día por la emoción dice no. Él es paciente, él es amoroso, él está esperando arrepentimiento. Es el punto. Y también las palabras que se usan y lamentablemente que traducen así es para que el hombre, el ser humano que sí tiene esos sentimientos, entienda de una manera humana. Uno iba a hacer algo y después dijo no lo voy a hacer. Eso es a lo que se refiere en particular. Y voy a destruirlos a todos. ¿Sabe qué? Mejor no. Ahora pues, oh Yahweh, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Ya muy cansado de todo. Sorprendente cuando uno lee, obviamente, y no se pone los zapatos de él y trata de ver todo lo demás que podría estar pasando, principalmente en su corazón, en su cabeza, ¿verdad? Porque estaba exagerando. Pero eran las emociones, era esa ira que tenía en el corazón que no le permitía ver el lado bueno de la situación. Es que no es eso, por eso es lo que estoy tratando de explicar. Si fuese así, Yahweh no lo usaría. Hay que entender eso, Yahweh no va a usar una persona impía. Entonces hay que saber identificar cómo una persona justa llegaría a estas palabras. ¿Sí me explico? Eso es lo que hay que entender. Y el punto de algunos profetas, vemos varios ejemplos en la escritura con Eliyahu, con Jonás, con Yirmiyahu. Hay unos profetas que Yahweh los escogía porque tenían un corazón por el pueblo. Entonces ellos decían, Padre, salva al pueblo, por favor, sálvalos, que pobrecitos, que se arrepientan, toda esta cuestión. Otros que decían, Padre, ¿cómo? Ellos estaban preocupados por Yahweh, complacer a Yahweh. Padre, pero usted cómo permite que hagan esta idolatría, destrúyalos a todos. Y otros que están en el medio, de que es como, Padre, dale misericordia, pero haz justicia con los impíos. Una cosa así, más o menos. Entonces, uno debe llegar a ese nivel intermedio, porque Yahweh nos puso también para defender al humano. Pero obviamente debemos siempre complacer a Yahweh por encima de todo. Querer que la otra gente lo complazca, y ese celo hace que uno se moleste con cosas. Porque aquí, digamos, Jonás está diciendo, estos son un montón de impíos, y solo porque hicieron ayuno un día, ustedes ya,
no va a hacer nada y ahora yo voy a quedar como el malo. Es como diciendo, padre, usted nadie lo ve, a mí sí, a mí me van a andar criticando toda mi vida, mejor máteme. A partir de hoy todo el mundo me va a ver como un falso profeta, mejor quíteme la vida, ¿para qué voy a seguirle sirviendo si aquí todo el mundo me va a odiar? Ese es el punto. Entonces él lo está viendo, o sea, hay que ponerse en los zapatos de que él ya lo veía como falso profeta en Israel y ahora entre las naciones. Entonces dice, ¿sabe qué? Máteme. Pero sorprendente, claro, por supuesto, que en el capítulo anterior estaba diciendo, resucíteme. Ahora, ¿sabe qué? Máteme. Entonces, es extremo, ¿verdad? Es un poco extremista, hay que aceptarlo. En el sentido de que revuelvo a lo mismo, como el león, la ira, es el enojo, es un fuego. Que dice, mejor apágueme, porque de ahí, si sigo quemando, viera cómo duele, cómo enoja, cómo esto. Entonces mejor apágueme, básicamente el punto, ¿sí? Entonces, ahora pues, oh Yahweh, te ruego que me quites la vida. También vean eso, él no hace ningún mate para matarse. No llega a suicidarse. Él le pide a Yahweh. Ahí vemos algo justo. Porque cualquier impío dice, o algo. No, dice, padre, quítemela, por favor, se lo ruego. Hasta eso, respetuoso, papel que lo mate, se lo ruego. Por favor, me quita la vida. Yo no quiero estar en este mundo. Y eso también los que son del Padre llegan momentos en la vida donde sienten algo similar. Tal vez no lleguen a pedirle al Padre, máteme o quíteme la vida. Pero sí, este mundo no es para mí, yo no quiero estar aquí, ¿qué es esta cuestión? Estoy harto de todo lado ver cosas que van en contra de la verdad, en contra de Yahweh, que si uno dice algo lo ven a uno raro, uno es el loco, el malo, etc. Entonces, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mejor me es la muerte que la vida. Así de simple lo estaba poniendo. Decía, yo en el pez la verdad la pasaba un poco mejor. Entonces, y Yahweh le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Entonces ahora viene la anexión para Yoná. Viene ahora la reprimenda también. Y vean también que misericordioso el Padre, como un papá. No lo regaña inmediatamente, no lo golpea, sino que le dice, le hago una pregunta, ¿está bien enojarse tanto? Pregúntese usted mismo, estudies. Y eso es lo que hay que hacer siempre cuando uno se levanta con ese enojo. Decir, ok, espérese, ¿es justificado el enojo ahorita? ¿Es justificado o no? Y ahí es donde uno tiene que, en muchos casos, bajarse. Obviamente siempre está airaos más no pequéis, ¿verdad? Que quede claro, siempre está eso. Airaos más no pequéis. Mi punto es en el de airaos, el límite de airaos, hay siempre que estarse estudiando. ¿Es justificado airarme tanto? ¿O no? Y obviamente siempre va a ser mejor palabras suaves. Siempre deberían ser palabras suaves. Pero hay personas que por sus acciones con las palabras suaves no le penetran porque son muy duros, tienen la cáscara muy gruesa. Dependiendo de la pureza de la persona, tiene cáscara de mandarina o cáscara de nuez. Y eso es verdad, hasta en la cábala lo pueden buscar. ¿Usted ha visto la mandarina? Bueno, no con esas frutas en particular, se las estoy diciendo yo. La mandarina porque me parece muy fácil de pelar. Bueno, usted agarra una mandarina porque ya está lista para comer. Un nuez, tras de que es duro, hay un espacio entre la corteza y lo que se va a comer. Uno agarra el nuez y tuc, 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 tuc. Entonces no solo está lo duro, sino... Entonces por eso es que hay situaciones en las que el espíritu necesita atravesar esas cortezas. Que quede claro, lo estoy diciendo por muchas cosas que se verán en el futuro y que han visto en el presente. No necesariamente, sino ser firme, es el punto, ser firme. Y en algunos casos, cuando ya hay que reprender, ahí sí. O sea, yo estoy hablando de reprimenda, por eso estaba diciendo de duro. Pero sí ser firme con las personas que son así. Porque si no se aprovechan, y eso es donde llegan lo de no darle perlas a los cerdos, porque terminan pisoteándolas. Entonces hay que tener cuidado. Eso no es, como dijo Yahushua. Si, o están conmigo o están en contra mía. Entonces hay que ser astuto como la serpiente para ver quién está con y quién no. ¿Quién quiere estar con? Tal vez tenga todavía coraza de nuez, pero quiere. Entonces usted le ayuda. Pero lo que tiene es coraza de nuez para darle a usted por la frente. Entonces usted dice, no, para eso no estoy.
nos vemos otro día o no nos vemos, dependiendo de su purificación que le lleve a convertir en mandarín. Y Yahweh le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Entonces, como diciéndole, yo entiendo que se enoje porque no entiende. Porque eso también hay que tenerlo claro, siempre. Hay que entender que la gente no entiende la mayoría de las cosas que les va a decir. Por eso hay que tener cuidado con lo que les dice y poquito a poco, una gotica. Otra gotica. Después de 3 meses usted le puede dar un pedacito del eje espiritual y después carne. Entonces, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Yoná de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Vean, es curioso algo. Yoná representa al último. En el capítulo anterior hubo ayuno como si fuera Yom Kippur. Él acaba de pedir la muerte como si estuviera muriendo. Y ahora sale de la ciudad, como dijo Yahushua, cuando vean a la abominación desoladora salgan, vayan a los montes. Salió Yoná de la ciudad y acampó como en Sukkot, que los escogidos después de Yom Kippur tienen que ir a acampar o a ir a las montañas a esperar la cosecha. De hecho voy a ver la palabra que está aquí para acampar. Si es Sukkot, sería maravilloso. Dice, y salió Yoná de la ciudad y reposó o se quedó al oriente de la ciudad e hizo para él ahí una sucá. Entonces ahí donde dice acampó, en realidad la palabra es se estableció ahí, se asentó. Y ahí se puso la sucá, ahí sí se hizo la tienda. Vean qué perfecto, confirmando todo lo que hemos hablado. Yom Kippur muere el testigo como Moshe. Después los escogidos tienen que salir de las ciudades e ir a las montañas en Sukkot. 7 días y viene Shemini Atzeret, que es la cosecha. Entonces, y salió Yoná de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una sucá y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, él dijo, no, tal vez después, voy a esperar a ver. Y se fue y se puso a acampar para ver la ciudad destruida. Entonces, vean también qué interesante porque la gente a veces, y en algunos casos sí es así, pero la gente muchas veces imagina que un profeta siempre estaba directamente hablando con el Padre, le preguntaba, respondía, entonces tenía un conocimiento de todo. Pero en este caso vemos una cosa, Yahweh le dice, pero hace bien enojarse así. Como a veces a uno le vienen esos pensamientos y uno se va de fuera de la ciudad. ¿Sí me explico? Entonces a veces le llega el pensamiento de Yahweh, hey, ¿qué está haciendo? Y usted lo ignora, no le responde. O empieza a analizarlo y esa es la respuesta, sí, tiene razón, estoy mal. Entonces eso, después vemos que él sale a ver si todavía la va a destruir Yahweh. O sea, no estaba seguro de que no le iba a destruir. A lo que me refiero es, en su corazón, en el cual estaba la venganza, él todavía decía, no, tal vez es que me estoy acelerando. También, qué curioso, ¿verdad? Porque Yahweh le acaba de decir, ¿hace bien enojarse tanto? Tal vez eso lo tomó él como, y tal vez es que después lo va a hacer, voy a acampar a ver. Entonces va y se hace la sucá. Pero también vean, para ver la ciudad destruida, como cuando Lot salió y vio la ciudad de Sodoma y Gomorra destruida. Como cuando Noah se montó en el barco, en el arca, y cayó todo el agua. Entonces, como los días de Noah y Lot será la venida del Hijo del Hombre. Por eso cuando los escogidos salen de la ciudad, va a ser destruida la ciudad. Ahora, en este caso vemos en el Apocalipsis, eso de fijo va a pasar. ¿Verdad? Aquí estamos viendo todo el ejemplo que nos da un montón de enseñanzas. Y si Yahweh no hubiese detenido su mano, o sea, si hubiese decidido destruir Nínive, no tendríamos tantas enseñanzas y no veríamos más la misericordia del Padre. Y que el Padre muchas veces ha hecho esto en la historia, pero ya viene el momento donde ya no se puede detener más. Porque hizo reposar. Llegó un momento donde no, y tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí me explico? Entonces, y salió Yoná de la ciudad, acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una sucá y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Dice hasta ver hasta ver qué. Y ahí vemos que el juicio también representado por el qué, entonces. El último, porque dice se sentó a ver qué, a ver el último, a ver el juicio. Dice a ver qué acontecería, qué sucedería en la ciudad. Aquí dice, y se puso debajo de la sombra, o debajo en la sombra, hasta que él viera qué iba a pasar en la ciudad. Entonces, Betzel en la sombra, vean qué interesante. La Bet, que es una casa, es un espacio.
como la Sukkah en este caso. La Sadeh, que es el justo, Yoná, con el vaso, ¿sí? Orando, esperando que haya destrucción, orando que lo maten. Y una Lamet, que es la única letra que asciende del renglón, es una torre. Entonces esta torre, si la luz está aquí, haría sombra. Y el justo estaría dentro de la sombra, en el espacio de la sombra. ¿Ven qué perfecto? Entonces, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Yahweh Elohim una calabacera. Yahweh Elohim, no Yahweh Sabaoth, no Yahweh otro, sino Yahweh Elohim. O sea, haciendo juicio, mostrándole justicia a Yoná. Aquí voy a aprovechar para enseñar al profeta algo. Entonces, y preparó Yahweh Elohim una calabacera, la cual creció sobre Yoná, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Yoná tuvo simjá grandemente por la calabacera, tuvo mucha alegría por la calabacera, simjá, gozo, alegría. Jonás, ¿verdad? Se sienta a ver destrucción, se sienta a ver juicio, venganza. Pero cuando Yahweh hace que crezca algo de la naturaleza solito, él se alegra en la misericordia del Padre. Un poco contradictorio. Entonces, si está tan contento con eso, debería aceptar o estar contento también con que se salve toda esa gente. Y todavía no ha terminado la historia, apenas está empezando. Mi punto es, vean cómo se alegra de algo que sucedió naturalmente, mientras por otro lado estaba enojado porque Yahweh tuvo misericordia. La palabra alegría, en este caso vamos a ver, si me gustaría ver toda la palabra alegría porque hay muchas cosas que decir con esta palabra. Simjá, en este caso la shin como una S. Simjá, esto es ishmach o yismach, que sería él se alegrará. Y es como está ahí, solo que cuando se pone una vav, de esas que les he dicho, que vuelven el futuro pasado, el pasado futuro, se convierte en él se alegró. Parte del hebreo, recuerden que Yahweh no está en el tiempo, entonces por eso hace eso. Si estuviera en el otro lado. ¿Si estuviera qué? La vav. Aquí haría el verbo plural, sería ellos se alegrarán. Aquí tenemos Hamishah, son 5, o los 5. ¿Por qué? Porque los 5 libros de la Torá traen alegría cuando se saben y se cumplen. ¿Estamos? Eso por un lado. Por otro lado, él se alegrará. Vean qué curioso cuando lo convertimos en otra palabra, con las mismas letras. Ismach se convierte en Mashiach, porque Mashiach alegrará el mundo. Y es el mismo valor numérico. Claramente, 358. Ismach, él se alegrará. Entonces vemos cómo Mashiach es el que trae la alegría. Por eso debemos gozarnos en él. Y de hecho por eso hay una doctrina del judaísmo que solo se trata de gócese. Es el mandamiento principal. Gócese. O sea, obviamente esa parte es muy bonita de esa doctrina. Entonces ahí vemos cómo en la palabra simjá y ismach está Mashiach, está la Torah. Estamos. Si se ve la palabra simjá, en este caso recuerdan que hay 4 letras, lo que les he dicho, las 4 letras de Yoná, de hecho, que son las que se quitan de las palabras. Y nada más ellos ponen los puntos de vocal. O sea, se pronuncia igual, simjá, pero así. Y por eso sería la diferencia de... la cuestión es que les iba a decir así, es simjá, por si lo habían escrito. Simjá. Y si se separa, como está aquí separado ahora, se puede ver como she majá, que es lo que quitará. Yahweh dice que él quitará del rostro toda lágrima. Cuando Yahweh quite del rostro toda lágrima, habrá simjá. Y también es como decir que para tener alegría hay que olvidarse de todo lo que nos hace daño. Para tener alegría hay que quitar de nuestra vida la memoria de sufrimiento. Por eso es que Yahweh le dio a Adán y Eva un regalo que fue el olvido. Y a todos nosotros, por supuesto. Entonces, el olvido, a pesar de que parece ser malo, en realidad en este mundo se necesita, porque si no, no podríamos seguir viviendo por el montón de cosas que han pasado
valga la redundancia, el pasado. ¿Está claro? Entonces Yahweh hace que se quite de nuestra mente lo malo para poder tener alegría. Lo que quería aquí mostrar es donde dice, y le librase de su malestar, le librase de su malestar. Yahweh hizo algo que creciera para que lo librara de su malestar, como del enojo que tenía, y en el sentido espiritual de la muerte, la resurrección entonces. ¿Y quién es el que hace que resucitemos? Mashiach, el que alegra. Yismach, Mashiach. Entonces Yahweh hizo que algo creciera, la resurrección, a través de Mashiach, por ende se alegró. Sí, ponen varias cosas, dicen, tal vez una planta de aceite de castor, sí, que tal vez calabaza, pero una planta de fijo. Y eso en la concordancia, ¿verdad? Qué triste. En hebreo es kikayón, se llama kikayón. Es entonces Kuf Yud, Vav Nun, que sería entonces 276, el valor numérico. Ahí se podrían ver cosas con... Lo curioso, me parece ahorita del Kikayón es que empieza 2 ki. Entonces es la Kuf que es desciende y la Yud la mano. Entonces desciende la mano, como si fueran las dos venidas una vez más, otra vez representadas en el libro, primero y último. La Vav es el hijo del hombre y la Nun, el último que viene de Nun, o la semilla, el humilde. También el hecho de que dicen que es una planta y no están seguros si es una calabacera, solo el hecho de que sea una planta es interesante porque recuerden que el último es la planta, es el renuevo de David, la rama, y la raíz es Yahushua. Entonces de la raíz, como dice Isaías, de la raíz brotó en Isaías 11. Y también el tronco de Yishai salió una rama. Entonces, la rama es el último, la raíz el primero, Yahushua, Mashiach, y por eso aquí estamos viendo que Yahweh hizo que creciera una planta sobre él y lo alegró. O sea, hizo que creciera una planta, Mashiach. ¿Se acuerdan en el capítulo 2, verso 5, que decía que el alga le rodeó la cabeza? Que era Suf, como el del mar, lo que llaman el mar rojo, dando a entender la redención cuando murió el cordero, que lo rodearon de las corona de espinas, como las algas le rodearon la cabeza a Yoná. Entonces eso representa el sufrimiento que pasó Mashiach. Ahora Yahweh le está dando alegría a Mashiach, Yismach en ese caso, a través de una calabacera, si es una calabacera, o una planta que le cubría la cabeza, le daba sombra. Y recuerden que la sombra está conectada con el Shaddai, con el Omnipotente, como dice Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Shaddai, del Omnipotente. Entonces, Yahweh le estaba mostrando esa misericordia, pero también se le iba a quitar por un momento para que viera lo que es. Como cuando Yahushua dijo, ¿por qué me has desamparado? Entonces, vemos aquí que dice, Yoná tuvo simja grandemente por la calabacera, por la Kikayón. Preparó, dice, pero al venir el alba del día siguiente, Elohim preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Al venir el alba del día siguiente, y es que bueno, quiero decir un montón de cosas para variar. Una, recuerden, por un lado Yahweh llama a Israel gusano de Jacob. David en un momento dice, pero yo soy un gusano. ¿Por qué es eso? Uno, la humildad. Lo otro, que nosotros tenemos el poder en la boca. Las palabras es el poder que Yahweh nos dio. Por eso cuando Jacob entró a donde Yitzhak dijo, son las manos de Esaú, pero es la voz de Jacob. Nosotros tenemos el poder en la boca. Esaú en las manos, en las obras, en lo físico, en la pelea, en la guerra. ¿Estamos? El poder de Jacob es la boca. Por eso es un gusano, porque el gusano se puede comer toda la calabacera que le estaba dando Shalom al profeta. Se puede traer abajo una cosa gigantesca con solo la boca. ¿Está claro? Y después se convierte en una mariposa en la transformación para la vida eterna. ¿Estamos? Entonces eso representa en lo positivo Israel, Jacob, el último David, renuevo.
La misma oruga, la misma planta, curiosamente. Porque la planta trae reposo, la oruga juicio. Pero ambos representan lo mismo en lo que hemos venido hablando. Entonces, pero al venir el alba el día siguiente, que también sería el Shabbat, ¿verdad? Ya el Shabbat milenial, en lo que respecta a la historia humana. Elohim preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Elohim un recio viento solano. Vean qué curioso. Bueno, es como dice, pero al venir el alba del día siguiente, o sea, día siguiente empiezan el alba. Y aún cuando el sol todavía no ha salido, porque dice el alba y después dice el sol salió. ¿Sí me explico? Lo que hemos visto con el calendario. Espero entiendan todos. Entonces, pero al venir el alba del día siguiente, Elohim preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Elohim un recio viento solano. Es el viento caliente del este, como la abominación desoladora que viene, por la cual se va a los montes, en Sukkot. Y es donde Yahweh le va a quitar la protección al mundo, a través de una oruga, el último. Se va a comer la calabacera o la planta que está protegiendo este mundo. Lucifer, poderoso de este mundo. Entonces Yahweh a través de la muerte del último va a hacer caer el poderoso de este mundo, que es la protección del mismo. Y por eso dice que al salir el sol preparó Elohim un recio viento solano y el sol hirió a Yoná en la cabeza. En este caso, ¿verdad? Volviendo obviamente al sentido personal y que cómo todos debemos tomar esta enseñanza, por supuesto. Hirió a Yoná en la cabeza. Vean, no lo hirió en el cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Yoná? Los escogidos. La cabeza es el último. Entonces el último va a morir por esa protección que se quitó por un momento. ¿Estamos? Y aconteció que al salir el sol preparó Elohim un recio viento solano, un espíritu, pero caliente, un espíritu que trae destrucción, básicamente. Oseas 12:1. Dice: Efraín se apacienta de viento, los muchos. Recuerden, siempre hemos dicho, Efraín son los muchos. Efraín se apacienta de viento. O sea, de nada, un espíritu cualquiera los deja tranquilos. Cuando les mueve las emociones, ellos, y se van para la casa felices unos días más. Bueno, disque felices. Efraín se apacienta de viento, anda tras el viento del este todo el día. El viento solano, el del este es el solano. Porque el sol viene del este, por eso el viento solano, por eso caliente, por eso del este. Entonces, ese viento solano es como una representación de la abominación desoladora, el falso Mesías, porque es el que va a quemar el mundo, desolarlo. Por eso solano también. Entonces, Efraín se apacienta de viento, anda tras el viento del este todo el día, anda tras la falsedad, tras la falsa doctrina todo el día. Multiplica la mentira y la violencia. Porque hicieron pacto con los asirios y llevan el aceite a Egipto. El espíritu lo llevan a la falsedad, a Egipto, donde van a matar a los dos testigos. Recuerdan que los matan en Egipto espiritual. Porque hicieron pacto con los asirios, el nuevo orden mundial. Egipto ahí sería lo espiritual, la religión mundial, asirios, el gobierno mundial. Recuerden que con el aceite se hace la unción y el ungido, obviamente es con aceite que se hacía. Entonces, curioso que diga, y llevan el aceite a Egipto, como el último es el que va a sellar a los escogidos, que sería como el último ungiendo a los escogidos a través del sello, como las barbas de Aarón. ¿Recuerdan ese verso? El aceite baja por las barbas de Aarón, de la cabeza por la barba hasta el resto del cuerpo. Por eso va a ser golpeado en la cabeza, de donde baja el aceite, pero llega a todo el cuerpo, los escogidos. Entonces los escogidos son ungidos por el aceite que baja, pero la cabeza, que es básicamente la fuente de ese aceite, es llevada a Egipto para morir. En Apocalipsis vemos los escogidos, los 144,000, siguen al Cordero por donde quiera que va, mientras que los muchos siguen el viento solano donde quiera que lo sienten. Vean qué curioso, muy buen punto. Entonces, vemos porque hicieron pacto con los asirios, no con Yahweh, y llevan y también los asirios. Eso también nos conecta en parte con Nimrod, y de Nimrod vino la doctrina de la Trinidad y de Dios, Jesús y María y todo eso. Obviamente los nombres cambiaron a través de la historia.
y llevan el aceite a Egipto. Llevan al último o a los dos testigos a Egipto. Recuerdan que los dos testigos son llamados los dos hijos del aceite en Zacarías 4. Por otro lado, recuerdan la parábola de cuando Yahushua, bueno, no, parábola no, perdón, la historia de cuando Yahushua pasó por la higuera y no tenía fruto, estaba llena de hojas pero no tenía fruto, entonces la maldijo y le dijo que nunca más salga fruto de ti. Y se fueron y volvieron a pasar y estaba toda seca. Y los discípulos, híjole, Yahushua, está seca. Y Yahushua dice, sí, ¿qué esperaba? ¿Cuál es su fe? ¿Usted cree que yo digo las cosas por decirlo? Entonces, ahí fue donde les explica también, ¿verdad? La fe de usted le dice a la montaña se mueve si usted lo cree. Y la enseñanza que estaba dando, o sea, no era que Yahushua ese día estaba teniendo un día malo y porque no vio un fruto decidió maldecir a la higuera para siempre. ¿Verdad? Que alguien que no entendía, uy, Yahushua más mal criado, voy a andar. Ni le hable, Tomás, porque viera. Entonces, él lo que estaba dando era una enseñanza, a través de sus actos era una enseñanza. La higuera es Yahudá, él vino a los Yahudim y no lo recibieron, estaban llenos de obras de hombres, mandamientos de hombres, puras hojas, nada de fruto, nada de verdadero fruto. Por su fruto los conoceréis, ni siquiera tenían fruto para conocerlos, solo hojas. Entonces lo maldijo y le digo, nunca más usted va a salir algo bueno. Y quedó maldita. Oseas 12:2, estamos en el 1, ¿verdad? Qué perfecto el Padre. Dice el 12:2, ¿verdad? Que seguía, pleito tiene Yahweh con Yahudá, con la higuera, para castigar a Jacob conforme a su conducta, a Jacob, ¿verdad? Los muchos, una vez más, porque Jacob es el nombre que tenía él antes de, pero en este caso se podría ver como los judíos que hoy en día no han aceptado a Mashiach aún. Y me refiero a israelitas verdaderos. Para castigar a Jacob conforme a su conducta, le pagará conforme a sus obras. Por eso en el juicio vemos y sacan los libros de las obras para juzgar a todo el mundo según sus obras. Entonces dice, uy, vean tras de eso cómo se conecta esto que viene con todo lo que hemos venido hablando, leyendo y el Padre nos ha venido poniendo los últimos días. Oigan, en el seno materno tomó el calcañar a su hermano. ¿Se acuerdan? Estamos en Matzot todavía. Y leímos lo de Pesach, de cómo Judas cumplió la profecía de Salmos, de que el amigo, el hombre de su paz, levantaría el calcañar sobre su cabeza cuando lo entregó. Y eso era referencia a cuando Jacob estuvo en el vientre de Rivka y cuando iba saliendo de primogénito, Esaú le puso el calcañar para salir él de primogénito. Por eso Jacob agarró el calcañar y por eso él fue llamado el que agarró el calcañar, Jacob, Ekev, Jacob. Y ahora ya nos pone aquí lo mismo. Esto sale pocas veces en la escritura y es como que hemos visto el 90% de ellas esta semana. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Bendito Yahweh. En este caso lo quiso Jacob, vea, como diciendo, qué atrevido este hombre. Qué atrevido. En este caso porque está hablando de los de Jacob, que los va a tener que castigar según su conducta. Fue un atrevido, agarró por el calcañar a su hermano y hasta el ángel peleó. Vino un ángel y lo agarró a golpes. Vengo a hablarte, Jacob, ¿cuál hablarle? Entonces, sí. En el seno materno tomó el calcañar a su hermano. Ya expliqué lo positivo de eso, por qué lo hizo, etcétera. Pero representa el querer sustituir, representa el querer tomar algo como la primogenitura. Y con su poder venció al ángel. Vean qué sorprendente, con su poder. Ya bueno dice, con mi poder. Con su poder venció al ángel. Y Yahweh pone algo en el último para que logre vencer a Lucifer, el ángel. Como lo hemos venido hablando también, que eso es lo que está pasando aquí con la que se secó, se la comió la oruga, la planta que traía a este mundo, la paz del mundo, la que lo protegía, la calabacera, llegó la oruga y se la comió. Porque el último pelea con el ángel y lo vence. Por eso Yahweh dijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esos enemigos son el ángel que fue representado cuando Jacob peleó. Entonces Jacob un atrevido, pero ahí vemos, eso es lo que hemos hablado del reino le pertenece a los violentos, solo los violentos lo arrebatan. Hay que ser atrevido espiritualmente, pero también ser respetuoso, humilde y lo demás, ¿verdad? Obviamente. Aquí Yahweh está tomando estas cosas que tienen un lado positivo también para mostrar que ese atrevimiento puede ser negativo, puede llevar a cosas negativas. Como lo que hemos hablado, el pueblo de Israel es tan fiel, tan espiritual, que cuando está en el pecado o en la doctrina falsa, se vuelven los más fieles de esa doctrina falsa.
más fieles que los que la inventaron. ¿Sí me explico? Entonces ese es el peligro del pueblo. Somos fieles, pero hay que saber a quién ser fiel. Ajá. Sí, que era fariseo, bien fariseo, hasta que Yahushua lo dejó ciego un rato para que entendiera a quién tenía que serle fiel. ¿A quién? Ah, ok, sí. También en el sentido, es que se puede ver varias formas. Porque se puede ver el hecho de que Yahweh le da el talento, me refiero como el poder para que lo haga. O sea, es suyo porque yo se lo di. Obviamente todo viene de Yahweh. Pero el punto es porque hay algo que dice la escritura también de David. Eso ahorita lo digo. En Isaías recuerdan que dice, ¿quién es ciego y sordo sino mi siervo? El último viene como una persona normal y tal vez hasta menos, en el sentido de que no puede ver lo espiritual, no puede oír lo espiritual, algunas personas sí. Y eso es para que no haya nadie con excusa en el reino. Porque muchos van a decir, es que Yahushua todo lo sabía, Yahushua todo lo veía, Yahushua veía los demonios y, qué fácil. Y después va a venir el último así, sí, pero yo era solo ciego. ¿Y yo qué? Bendito sea Yahweh, aquí me tiene. Entonces ya no van a tener excusa. Porque algunos van a decir, es que yo no sabía, él tampoco. Es que yo no tenía, él tampoco, etc. Entonces, ok, sí, toda. David, ¿qué dice? Yahweh dice de David que David logró reinar con dice con sus manos, pero la palabra que usa es como con la agilidad de sus manos, más o menos, como dando a entender, yo dejé las cosas en las manos de David y David las hizo como me hubiera gustado que las hiciera. Por eso dice que era el corazón como el corazón de Yahweh. Entonces, como decir, aunque sea sordo y ciego para no ir a Yahweh, termina haciendo lo que Yahweh quiere. Porque lo hace con su destreza y lo hace con su fuerza. Por eso también dice que por el enojo que tiene en el corazón, puro Jonás, es que se logra mantener. En Isaías 65, ¿recuerdan? Lo hemos visto muchas veces. En el 63, perdón. 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón. El año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Entonces me salvó mi propio brazo, y mi ira me sostuvo. Mi ira me sostuvo. Eso es muy importante entender lo del último. La ira es lo que lo sostiene para terminar el trabajo. A Yahweh a Yahushua la misericordia. Al último la ira. Tengan shalom. Entonces, la ira es lo que lo hace mantenerse hasta el final. Es como es que espere para que vean. Espérese nomás. Oh. Más o menos. Ay, hablando de... Ay, qué caso. Entonces, dice, me salvó mi propio brazo, que eso es Yahushua, y mi ira me sostuvo. Yahushua es el brazo, Yahushua es la fuerza. Por eso todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Esa es la fuerza que Yahweh le regala al último, para que haga lo que tiene que hacer. Por eso es con su fuerza, la de Mashiach. Porque Mashiach se hace uno con él. Es su fuerza. ¿Estamos? Entonces decía, y con su poder venció al ángel, y luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. ¿Verdad? Curioso. Luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Dice, prevaleció, ¿por qué lloró? El golpe que le dio. ¿Verdad? Obviamente el punto es, a través de su vida, esa lucha pasó por mucho llanto y mucho ruego para poder vencer al enemigo. Lo halló en Betel, en la casa del poderoso, como el hombre fuerte que hay que amarrar para sacarlo. Yahushua vino a amarrarlo, el último viene a robarle, como el ladrón en la noche que entra a la casa cuando el hombre fuerte está amarrado. Lo halló en Betel, en la casa del poderoso, como que lo halló en la casa que no era, porque Lucifer era el mayordomo, ¿recuerdan? Entonces, como llegar y encontrarse el mayordomo como dueño de la casa, según él. Entonces dice, lloró y le rogó, lo halló en Betel, y allí habló con nosotros. Allí habló con nosotros, como todos nosotros estábamos en Jacob en ese momento, él habló con nosotros, ese ángel. Y Yahweh a través del ángel. Mas Yahweh es Elohim de los ejércitos, Yahweh es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Elohim, guarda misericordia y juicio, y en tu Elohim confía siempre. Vuelvo a Jonás para cerrarlo. Entonces, pero al venir el alba del día siguiente, Elohim preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Elohim un recio viento solano, y el sol hirió a Yoná en la cabeza, y desmayaba, y deseaba la muerte, una vez más, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces, el día anterior Yahweh le había dicho, ¿está bien con que se enoje tanto? Y él, voy a ver. Se hace la azúcar, se alegra porque Yahweh hace algo por él, y Yahweh le quita eso que le dio el día anterior para ver cómo se va a comportar y vuelve a lo mismo. Ya, máteme.
estoy harto de vivir. Porque le pegó el sol, sí, exacto. Le pegó el sol directo a la cabeza. Entonces, repito, esa es la muerte del último, la cabeza de la congregación. Porque por eso dice la cabeza, es muy particular, uno diría, ay no, le pegan todo el cuerpo el sol. ¿De qué forma estaba que solo la cabeza le pegó el sol y se le quemó? Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Elohim a Yoná, ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Por la que cayó? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Respondió también. Pero eso es también lo que les digo, es que, vean lo que les digo, o sea, entiendo, eso es parte de las cosas que le dice a uno la carne de decir lo interprete. Y en sí es cierto, es parte, pero es como un hijo que tiene mucha confianza con el padre. Y le respondo la verdad, ¿por qué le voy a mentir? Sí, me enojo, la verdad que sí, me tiene malo. Sí, la estaba pasando mejor, claro, o sea, eso es lo sorprendente, la estaba pasando mejor muerto que digo. Hay que entender, él ya había experimentado muerte 2 veces. Por eso él dice, mejor me es muerte que vida. Mejor. O sea, ya conozco las dos, prefiero esta. Aquí tengo calor, aquí tengo frío, aquí tengo emociones que me vuelven como loco. Mejor vámonos. Sí, como El paraíso mejor. O sea, hay que entender eso. Y él está diciendo, Yahweh, te estoy siendo sincero. Usted me está preguntando, yo le respondo con sinceridad. Ahorita me siento que estoy explotando, quiero morirme. ¿Me puede ayudar? Es básicamente lo que hay que hacer. Usted no le va a mentir. No, padre, no, yo me siento súper bien. Y por dentro, él conoce los corazones. Sí, porque oró. Sí. O sea, ahí es donde también algunos saldrían con contradicciones por lo que dice Eclesiastés, de que el que muere hasta ahí llegó, ya no hay planes, ya no hay esto, ya no lo hay otro. No se le volvió el cassette. Exacto, no se le borra el cassette. El punto es que ya está en un mundo diferente donde ya usted no puede hacer planes de vida, pues ya está muerto. Entonces eso es a lo que se refiere el verso. Pero sí, la persona sigue pensando, es más, se acuerda de más cosas que antes porque ya no tiene el bloqueo de olvido que hablaba ahora, para esta dimensión que se necesita. Entonces, de hecho, llega y va a ver usted a quien sea y lo va a reconocer. Mira, Abraham, mira el rico. Entonces digo Elohim a Yoná, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Yahweh, aquí viene la respuesta poderosa. ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas? Vean eso, 120,000, ese número, ¿por qué? Y Yahweh le dijo a Noah, la humanidad tiene 120 años para vivir. Anúnciales a todos que viene un diluvio mundial. 120 años. Ahora dice 120,000 personas, porque representa que estamos en el fin de los tiempos. Porque 6,000 años, la historia humana, dividida en jubileos, 50 años, es 120. Y Yahweh le dijo a Noah que la humanidad tendría 120 jubileos para llegar al fin de los tiempos. Y en resumen, 120 años para el diluvio de agua. Y Yahushua dijo, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noah, del diluvio, en el jubileo 120. Como Yoná, la señal que sería dada, la señal de Yoná. Como aquí estamos viendo Yoná, y en el último verso, la cantidad de personas, 120,000. Entonces representa la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Mashiach, como Noah, en el jubileo 120. Es muy posible, sí, o sea, estamos alrededor de, puede ser, recuerden, es que el jubileo sería el año 6,000. Entonces podríamos estar, es que depende de lo que les he dicho, ¿se acuerdan? Que estaba entre 2 años. Pero una posibilidad es que el jubileo fuese el año 2027, y si no es el 2027, sería porque Yahweh cortó el tiempo, y estaría como en el 2022. Para darles un cálculo, más o menos, ¿verdad? Por si algo, el 120. Ok, en el 10. Tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Sí, de noche a noche. Ajá. Entonces el punto de que el último viene en el fin de los tiempos, que es de noche, decís, básicamente, y digo un poco más. Sí, lo que, digamos, ¿se acuerdan que ahora estaba diciendo? La calabacera, Kikayón, por el nombre como está escrito, se puede ver como la primera y la segunda avenida, el Kiki. El Kiki. Entonces, la primera y la segunda avenida, representado por la calabacera en el sentido de que el primero es la raíz y el último es la rama. Entonces, la rama es lo que se ve, lo que sale de la tierra. De ser así, entonces se puede ver de noche a noche, que creo que es lo que está diciendo más o menos, en el sentido de que Yahweh haría salir al último la rama durante la noche espiritual, el fin de los tiempos, como ladrón en la noche.
y de noche a noche, porque durante esa noche viene y muere el fin de los tiempos. Dice Mazul, desde que Abib quedó como el primero de los meses, al salir de Egipto dejaron de llevar su conteo propio, o cómo llevaban el conteo de los años antes de que Abib fuera el primero de los años. Hanok dice que Abib es el primero del mes, el primer mes del año, pero eso quiere decir, por lo que Yahweh hace después de salir de Egipto, que ellos cambiaron el calendario o en Babel o en Egipto. Entonces lo cambiaron al séptimo mes. El séptimo mes era el primero. Por eso Yahweh les dijo, no, no es el séptimo, es Abib. Abib es el primero. O sea, antes era Tishri el primero, cuando estaban en Egipto. Eso según la tradición y otras cosas. Si el calendario que llevaban era el egipcio, entonces era todavía más diferente, 365 días y otras cosas. Y el inicio, si no me equivoco, era como en julio o junio. Junio, creo. El egipcio, ¿verdad? Y dijo Yahweh, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, igual que Babilonia, ¿verdad? Igual también que Jerusalén. Recuerden que ese es el nombre que le da Yahweh a ambos en Apocalipsis. A Jerusalén, gran ciudad, a Vaticano, gran ciudad. Ambas van a ser destruidas y ambas están siendo representadas aquí porque se comportan similar espiritualmente. Diferente Elohim, misma idolatría. 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. Hay más, las pudo haber dicho, pero no, necesitábamos el número 120 por el jubileo, por el fin de los tiempos, por la conexión con Noah y todas las conexiones que se puedan hacer con el 120. Dice que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Vean, tras de eso, es como, usted quiere que yo juzgue igual a gente que sabe lo que hace, que a gente que no sabe lo que hace. No entiende lo que es el juicio, entonces. Esta gente no sabe ni lo que es la derecha y la izquierda. ¿Usted cree que yo los voy a destruir así de fácil? Tengo que esperarme a enseñarles qué es derecha y qué es izquierda. Si escogen la izquierda, ahí los castigo. ¿Sí me explico? Entonces, Ioná, como él ya sabe, derecha e izquierda, él son muy izquierdistas. Entonces quiere destrucción. Y eso es lo que les he dicho, que hay que tener shalom con la gente que uno les enseña. Porque hay que entender que ellos no saben derecha e izquierda espiritual. Y uno viene esperando que sepan de una vez. Cuando uno les dice, esta es derecha, ellos, pero no es igual a la izquierda. No es lo mismo. No, tenga shalom, no es lo mismo. Usted dice derecha y le doblan para acá. Usted dice izquierda, le doblan para allá. Si el infierno está allá, es mejor saber cuál es la derecha. Y ese es el punto. Entonces ellos no sabían, no los podía juzgar igual. Es diferente el pecado en ignorancia al pecado sabiendo, consciente. Entonces le está explicando eso. Aquí le dio una lección importantísima a él y a nosotros. No voy a juzgarlos así porque ellos no saben lo que es derecha e izquierda. Usted está todo triste y a la muerte porque recibió un calor por algo que usted no tuvo nada que ver. Descanso después calor y se está quejando. Ellos no saben ni siquiera lo que es justicia y se arrepintieron. Por eso los perdono. Y Yahweh comparando una simple calabacera con 120,000 personas. En el sentido de que dice, usted no está haciendo la comparación. 120,000 personas lo que valen para Yahweh. Para usted vale esa calabacera, para mí vale esa gente. Y no hay ninguna comparación, obviamente, entre lo uno y lo otro. Pero el humano se cierra en una cajita y es solo yo. Y yo tengo que tener bien mi vida y que todos los sean quemados. Y no es así. Hay que entender que Yahweh, así como nos ama a nosotros, los ama a ellos. Y quiere que se arrepientan si están haciendo lo malo. Porque por eso Él es paciente. Sí, la sabiduría. Que es eso, digamos, que también sí lo iba a decir toda. Se podría decir, recuerdan como les he dicho, que Salomón representa al último si Yahushua no hubiese venido. Tiene toda la sabiduría, pero se pierde por las mujeres y por la idolatría. Eso es Shlomo. Y en este caso, esto es el fin de los tiempos sin Yahushua. Como no sabían, los perdonó. Ahora sí saben, ahora no los puede perdonar. ¿Sí me explico? Porque hace 2000 años Yahushua vino y ellos no sabían, porque la verdad vino con Yahushua. O sea, la derecha y la izquierda vino con Yahushua. Por eso Yahushua dijo, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Por eso Yahushua también dijo que tú sí seas sí, tú no seas no. Y por eso también Yahushua dijo, no adoraréis en este monte ni en este monte, porque Yahweh anda buscando adoradores que lo adoren en verdad y en espíritu y de verdad. Directo, no a través de ángeles, no a través de ídolos, no a través de ninguna de esas cosas.
Entonces, por eso también Yahushua dijo, yo vengo a poner división entre la derecha y la izquierda, las cabras y las ovejas, bueno, todos los demás, oscuridad y luz, trigo y cizaña, etc. Yahushua vino a traer división porque él vino a traer entendimiento de qué es lo que sí y lo que no. Por eso él vino a enseñar derecha e izquierda. Ahora sí se puede dar el juicio de Jonás. Porque ahora sí sabemos. Bendito sea. Si está claro, ya Yahweh dijo, está a la derecha, está a la izquierda, ahora sí escojan, porque viene el castigo. Antes les perdonó al mundo, nos perdonó, porque estaban como los ninivitas, sin saber derecha e izquierda, aunque tuvieran la Torá. Porque decía derecha y entendían izquierda por la letra. Tras de eso se lee derecha e izquierda. Y después se nos empezó a enseñar a leer de izquierda a derecha, para que vean el enredo. Entonces, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. No tienen entendimiento de eso. Y muchos animales. Tras de eso se comportan como... Ese es el punto en realidad. Por no saber derecha e izquierda, se comportan como animales. Y como he dicho, eso se podría hablar los muchos y las naciones. Los muchos son los que no saben derecha e izquierda. Las naciones, los que son como animales, lamentablemente. Aún peor que derecha e izquierda, puro instinto, pura emoción. Los cristianos, los muchos, ya se les dijo derecha e izquierda, pero el mundo les dijo, la izquierda es derecha y la derecha es izquierda. Porque llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces el cristiano ahora está pero confundido. ¿Está claro? Y ese es el peligro. Por eso hay que decirles, no, es así. Ellos, no, es lo mismo. Ah, no, la izquierda sería Samael, la derecha sería Lucifer. Y el centro es Yahushua. Por eso no hay que desviarse a derecha ni izquierda. Pero ahora lo estaba explicando más o menos en derecho correcto e izquierdo malo, ¿verdad? También, para que no se haga ningún malentendido. ¿Okay? Por eso dije que eran izquierdistas, como siniestros, porque no siguen el derecho. En el caso positivo, ¿verdad? Sí, Yahushua es la derecha, el último es la izquierda, por eso es el que condena. La derecha es para abrazar, la izquierda es para echar. Ah, exacto, uno no sabe, porque es que es el punto, cuando uno da por sentado que la persona debe tener el mismo entendimiento que uno tiene. Y uno no sabe lo que Yahweh ha trabajado con esa persona. Cuánto le ha hablado, cuánto la persona se ha abierto, qué experiencia ha tenido la persona espiritual o en la vida, sufrimiento, etcétera. Lo que hablaba las pasadas de los ateos, uno no sabe por qué son ateos, tal vez los violaron en el catolicismo. Hay que entender eso, con amor explicarles para que entiendan que no fue Yahweh, fue Satanás el que los violó. ¿Sí me explico? Y ahí van a creer con más fuerza porque dicen, ah, sí, ese es mi enemigo, voy a destruirlo con la espada que Yahweh me dio. Ese es el punto. Pero hay que entender que no todos han llevado la vida que uno ha llevado. Y en muchos casos hemos llevado una vida muy bendita. Bueno, en todos casos. Pero a lo que me refiero, algunos con unas pruebas muy grandes. Y algunos con muy poca prueba de esas grandes. Sino que tal vez es una constante pequeña. Otro es una grande aquí, otro chiquito. Otro grande. O sea, todas las vidas son diferentes. Entonces hay que tener eso en la mente cuando se le enseña a alguien. Tomar en cuenta que la persona es diferente. Y no va a entender algunas cosas, entonces tener cuidado con todo lo que le dice, no le diga todo de una, de poquito a poquito. Vean cómo esto se ha conectado montones con Noah. Noah era como Yoná en esa particularidad. Noé estaba diciendo, él decía, hey, con que se salve mi familia, estoy bien. Que se destruya el mundo entero. Abraham, cuando llegan los ángeles y el ángel de Yahweh le dice, es que voy a destruir Sodoma, Abraham empieza a decirle, pero ¿y si hay justos? Perdónelos por los justos que hay ahí. Y él, bueno, si hay 40, 50, digo, 40, 30, todos, hasta que baja, como a 10. Y le dice, sí, si hay 10 yo los salvo. Y solo estaba Lot, entonces solo salvó a Lot y destruyó toda la ciudad. Pero Abraham le estaba pidiendo, salve a los impíos por los pocos justos que hay ahí. Ven la misericordia de Abraham, sorprendente, mostrando el amor de Yahweh, porque por eso Abraham representa al Padre. Y lo que veíamos la vez pasada, ¿se acuerda? Que la parte de amor, amarás a Yahweh con todo tu corazón. Eso es Abraham. Por eso él amaba con todo el corazón. Y al prójimo. Por ende decía, no los destruyas, tal vez se arrepientan. Sorprendente el amor de Abraham para decir, salve a los impíos por los justos que hay ahí. También revelando que suficientes justos pueden mantener la vida de muchos impíos. Por suficientes justos Yahweh no destruye un país. Pero cuando esa cantidad de justos se deshace o no hay, se viene el castigo. Ahí lo vemos con Abraham, ¿está claro? Entonces muchas veces el Padre no deja que caiga un castigo sobre un país tal vez muy impío porque hay suficientes justos ahí todavía manteniéndolo firme.
Sí, 120 años estuvo predicando. Ve que esa es la cuestión también, es que digamos, los judíos eso no lo cuentan. Hay cosas que los judíos no toman en cuenta, yo creo, de Noah. No entienden que la gente no quería salvarse. Entonces Noah decía, hey, si salva a mi familia yo estoy feliz. Y eso lo ven como que él no, o sea, hizo mal porque debió abogar por el resto de la gente. Pero también hay que entender que la generación era diferente. Y era el mundo entero. O sea, yo creo que hay un montón de cosas que se entienden que Yahweh está dejando el reflejo del último en Noah. Porque es similar, solo 144,000 se van a salvar y va a predicar destrucción para todo el mundo. Entonces, todo ese contraste es como Yahushua orando, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el otro orando, destrúyelos porque es mucho. Es que es lo mismo, el arca de Noé viene siendo el lugar preparado. Y la familia de Noé, los 144,000, la casa de David. Se salvará uno y su casa. David y su casa. Entonces sí, qué bendición como el Padre habla. Y como confirma. No, es que eso es lo que digo que los judíos no toman en cuenta. O sea, todo el plan estaba hecho. Todo el plan estaba hecho, así de simple. Y Yahweh vio a Noah como el único que debía salvarse, así de simple. Y le dio tiempo para predicar por su misericordia. Y Noah predicó, obedeció, 120 años. Debería ser suficiente. Ahora son 3 años y medio de prédica. La vez pasada fueron 120, imagínense. Bueno, Sí, dice 120 no, como que les dura mucho y creen que no va a pasar. Va a tener que hacerlo 3 y medio. pero tomando en cuenta los 2000 años. Los 2000 Ah, sí, ok, de sí, obviamente. apostasía, que se supone que también se desata. No, claramente, por supuesto, si contamos desde que Yahushua vino, tenemos 2000 años de que se ha venido hablando del fin de los tiempos. Claramente, sí, entonces mucho más de lo que se le dio a Noah. El problema es que por la apostasía, la enseñanza que se ha dado de lo que trae, o sea, es como que Noah, hubieran salido un montón de Noah falsos, predicando las cosas diferentes. Creando arcas de paja, arcas de barro, que no van a aguantar la tormenta. Así es. Básicamente lo que ha pasado. Pero sí, han habido 2000 años. En realidad ya voy a dado mucho tiempo. Pero lo que me refería era el último como si fuera Noah. Exacto. Solo va a tener 3 años y medio y Noah tuvo 120. De 3 años. Exacto, va a contar así. Sí. Entonces, voy a cerrar este verso. No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Vean cómo Yahweh cuenta los animales, Yahweh ama a los animales. Hay que entender que el hombre vale más, sí, por eso dicen muchos hombres, y también animales. Pero también por eso Yahweh le dijo a Noah, meta a los animales, porque los otros no se están comportando ni siquiera como animales. Peor que animales. Tienen que morir. Lucas 11:32 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. O sea, Yahweh va a permitir que gente, digamos, como los de Nínive no sabían derecha e izquierda y sí se arrepintieron, se van a poder levantar en el juicio y decir, y ustedes no se arrepintieron y vieron al Mesías resucitar. ¡Qué bárbaros! Condenados. No, es que el punto es, bueno, no sé si te estoy entendiendo, pero el punto es que, como el punto que está haciendo Yahushua es que ellos no sabían derecha e izquierda, ustedes sí lo saben ahora porque ya se presentó. Entonces ahora ellos se van a levantar a juzgarlos a ustedes, eso es justicia. Porque ellos sí se arrepintieron, de hecho sigue. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ante la prédica de Jonás se arrepintieron. Y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. Entonces el juicio es fuerte. Si se arrepintieron con Jonás, no se arrepienten con Mashiach. Y Mateo 12:41 es el mismo episodio. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron por la prédica de Yoná y en este lugar hay alguien que es más que Yoná. Entonces, Yahweh le va a dar un espacio a todo el mundo para hablar en el juicio. Y todo Nínive, ay, disculpe, Yahweh, esa gente, ¿es cierto que vio al Mesías? ¿Qué hicieron? Lo colgaron. No. Nosotros con Jonás, viera cómo tratamos. Entonces, por lo que ellos digan, van a ser condenados. Los que no creyeron en Mashiach. Por supuesto que los que sí creyeron en Mashiach van a estar juzgando. Los que sí creyeron. Más o menos, sí, exactamente. Entonces eran niños espirituales, ese es el punto. Ese es el punto. Por eso Yahweh estaba teniendo misericordia. Y a través de eso les estaba enseñando para que maduraran. ¿Se acuerdan que les he dicho que hay 5 etapas del hombre cuando está apenas siendo gestado en el vientre, en potencia? Después cuando nace, los primeros 2 años. Después hasta los 13 años, cuando ya está listo y sabe lo que es la derecha y la izquierda. A los 13 años ya sabe lo que son los mandamientos y es responsable de sus actos. Las mujeres a los 12, que maduran más rápido, ¿recuerdan?
Entonces, a los 13 es ya la tercera, a los 20 es la cuarta, donde ya está completo, a los 20 años está completa la persona, pero a partir de eso, a pesar de estar completo como ser humano, sigue ascendiendo en experiencia, en sabiduría, en otro montón de cosas, y eso es la representación de la eternidad, que a pesar de que ya vayamos a estar completos, como a los 20 años, eternamente vamos a estar ascendiendo, como la edad adulta y la sabiduría de las canas y todo eso. Entonces, por eso Yahweh hizo el proceso de la historia en varias partes, como lo hemos hablado, 2000, muerte, reinó, después la ley y los profetas, y después el favor y la verdad. Se pueden ver esos tres procesos como si fuera antes de, en potencia, cuando reinó la muerte, cuando apenas se nació a este mundo, porque se salió del jardín del Edén, cuando reinó la ley, cuando se llegó a los 13 años para conocer la ley, y es en la ley donde se dice que Yahweh es 1, 13. Después, cuando se salió de Egipto, la libertad, de cuando se llega a los 20 años y ya se es mayor de edad. Y llegó Yahushua a completarnos, ¿verdad? Ese sería los 20. Yahushua llegó a completarnos explicándonos la Torah que sabíamos a los 13, pero no entendíamos. ¿Sí está claro? Entonces, como a los 13 se le dio la Torah, pero hasta los 20 la entendió. Y a partir de Yahushua empieza a crecer, porque ya está completo. Él es lo que nos completa. Entonces, por eso es que los ninivitas estaban como niños, porque eran de un tiempo mucho antes de Yahushua. Ahora la humanidad ya está en un tiempo en el que es más de 20 años. Ya tiene que comportarse como tal. ¿Está claro? Si lo vemos en historia, sí. En persona individual, digamos, curiosamente, a mí me dio mucha risa leer eso en el libro que estoy leyendo de los 5 aspectos y las edades en particular, porque en mi vida eso se marcó sorprendentemente. Yo no sé a ustedes, pero en mi vida fue sorprendente. Yo a los 13, 14 empecé a estudiar del Illuminati y un montón de cosas y darme cuenta del Apocalipsis y la Escritura. Porque me regalaron un cassette de Tupac Machiavelli que se llamaba Illuminati. Entonces yo investigué qué es eso y decía matar el Illuminati. Y yo decía, ¿qué es el Illuminati? Y me puse a investigar y... Entonces a esa edad ya el padre me había revelado eso. Después a los 17 fue cuando empecé a leer la Escritura y me la leí por primera vez a los 17. A los 20 años decidí dedicar mi vida al Padre, empecé a alejarme del pecado y a los 22, 23 Yahweh me reveló el nombre. Y después de eso, los últimos 10 años, 15 años ya casi, han sido crecimiento. Crecimiento, a partir de ese momento que empecé a entender la Escritura, que ya había leído después de los 13. Entonces, muy particular. Y por eso, en el individuo se ve diferente. Cada persona, digamos, usted lo verá como lo que estabas diciendo ahora, que Yahweh te habló para que fueras a la Escritura. Eso sería como después de los 13, para que fuera a empezar a ver la ley. Y ahora estás como en los 20 porque ya estás empezando a entender un montón de cosas. Dice el 38. Entonces respondieron algunos de los escribas de Mateo 12. Respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Qué molesto eso. Es como, primero que todo, ¿por qué me dice maestro? Hipócrita. Entonces un fariseo. Pero eran escribas y fariseos. Lo llamaban maestro solo para ver qué le sacaban. No porque lo consideraran un maestro. Y por otro lado, deseamos ver de ti una señal. Pues quédese con las ganas. Yahweh no se sujeta a sus deseos. Usted se debe sujetar a los deseos de Yahweh. Dígame, Yahushua, ¿qué hago? Y después veo las señales, en algún momento la veré si me quedo cerca suyo. ¿Sí me explico? Ese es el punto. Quédese cerca y la va a ver. No venga como diciendo, deme una señal, si no me voy. Váyase, por favor, váyase. Una señal para creer. Exacto, dame una señal para creer, ver para creer, ¿ok? Vaya, busca a Satanás que le hace ídolos para que los vea. Con Yahweh es en fe, tiene que creer, y usted cree y ya empieza a ver. Ay, mira eso, ay, mira lo otro, está raro eso. Y ya empiezan a ver señales, ¿sí me explico? Pero hay que tener la fe, porque estas personas, cuando vieron a Yahushua maldecir la higuera, se hubieran ido. Cuando vieron a Yahushua volcar las mesas, se hubieran ido. Varios eventos que Yahushua pasó y los hizo según la verdad, sin error alguno, la mente del hombre de la carne hubiese dicho: ¿cómo va a ser el Mesías? No ve que malcriado, en el templo volcó las mesas. ¿Usted se imagina? Pero él dice: es la casa de mi papá, ya cómo la tienen, qué molesto. Entonces, dice, maestro, sí. Deseamos ver de ti una señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal.
como diciendo, eso es una señal de que ustedes son una generación malvada y adúltera. Son las generaciones malvadas y adúlteras que piden señal. Una persona que pide señal para creer está siendo malvado y adúltero espiritualmente. Punto. Y hoy en día todo el mundo quiere señales. Ahora nosotros, ¿verdad? Nosotros ya creemos. Nosotros a veces pedimos señales para confirmar cosas personales de la congregación. Pero eso es diferente. Es como dame una señal del Padre si se puede para saber por dónde ir. Eso es todo. No es una señal para creer. ¿Verdad? Que quede claro, es diferente completamente. Una señal para ver por dónde voy. Como el camino y usted dice, a la derecha llego más cerca. Digo, llego más rápido. Entonces uno le dice al Padre, Padre, ¿cómo puedo llegar a lo que quiero llegar lo más rápido posible sin caerme? Dígame cómo ir. Hago esto, dame un sueño, por favor, deme algo así. Como cuando llegó a Gedeón y Gedeón le dijo, si usted quiere que yo vaya contra todo el ejército de los madianitas, que se moje solo el manto y que afuera quede seco. Y salió y vio que quedó como la señal y dijo, híjole, se hizo. Ok, ahora otra señal. Que el manto quede seco y que alrededor quede mojado, ¿le parece? Y salió y quedó así, Y después Yahweh le reveló que él ni siquiera iba a tener que pelear, ellos iban a matar entre ellos, pero él tenía que tener la fe de ir con 300 a pelear contra un ejército innumerable. Entonces imagina, porque cuando viene Yahweh le dice, Yahweh es contigo, hombre valiente, y él, ¿cómo conmigo? ¿No ve cómo está el pueblo? Esta cuestión está horrorosa. Como Jonás, respondón. Y le dice, ay, usted es muy valiente, vaya con esa fuerza y destruya a los madianitas. Y ahí se quedó callado. ¿Cómo? Un momentico. Entonces ya después le pide señales y dice, ay sí, tengo que ir a pelear. Y se consigue varias gente israelita. Y Yahweh le dice, mande a la casa a todos los que tienen miedo. Y él, uy. Mandó y se quedó con poquititos. Después póngalos a tomar agua. Póngalos a tomar agua. Y se ponen a beber agua. Y unos se pusieron a beber agua como si fueran perros. Y otros, ¿verdad? Sí, como hombres. Otros bajaban y Yahweh le dijo, vaya, los que son como perros, con esos va a pelear. 300. De ahí sacaron la película 300. Entonces, le dice, 300 nada más va a ir a pelear, mande el resto, miles a casa. Comían como perros. ¿Por qué? Porque Yahweh escoge lo vil del mundo, lo que el mundo ve como perros, como incrédulos, como falsos, pero son los más fieles, porque son todo corazón. ¿Sí me explico? Caleb, ¿verdad? Recuerdan, perro en hebreo. También hay un verso de que mejor perro vivo que lobo muerto. Digo, mejor perro vivo que león muerto. Eso es, mejor un perro que crea en Yahushua que un león que crea en Satán. Porque está muerto, de nada sirve. El perro puede morder a quien sea todavía. El león ya a nadie, ese es mi punto. Y que al punto, o sea, que eran humanos por un lado y por otro lado, que no se trata de confiar en uno, se trata de confiar en él. Y de lo que él puede hacer en uno. Por eso Pablo dice, él se hace fuerte en mi debilidad. Entonces más bien me alegro. Porque cuando soy débil soy fuerte. No es fácil para la carne, pero cuando se agarra de la fe y Yahweh lo hace fácil y usted dice, híjole, ¿qué fue eso? Ya pasó. Como Balaam. Ahí está el ejemplo. Balaam es el ejemplo. Yahweh lo usó como profeta entre las naciones. Y dejó el ejemplo de lo que hacen las naciones. Que aun cuando se les da ese don, lo utilizan para el dinero. Porque él vendía la profecía. Entonces, ese es el ejemplo. Una persona humilde, cuando le dan la profecía, dice, a mí. Otro le dan la profecía y dice, claro, ¿cómo no? Tenía que ser yo. ¿Sí me explico? Completamente diferente. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En el corazón, el pez, qué curioso, los que adoran a Jesús y que hacen el pececito y ponen a Jesús y Dagón, el sombrero del Papa y todo eso, qué curioso que ellos también, como dice aquí, estarán en el corazón de la tierra. Ellos adoran el corazón de Jesús, no el cerebro, no el intelecto, el corazón, las emociones, el corazón engañoso de la falsa doctrina. Entonces estaría en el corazón del pez, que era el corazón de la tierra. Dice, 3 días y 3 noches, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron por la prédica de Yoná, y en este lugar hay alguien que es más que Yoná. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. La reina de Saba, que fue a Shlomo. Hay quienes han interpretado esto como Venezuela, por diferentes razones, porque está en el sur y porque el mapa parece una mujer. Mirando hacia el sur.
mirando específicamente hacia el sur, curiosamente. Recuerden que aquí se refiere a la reina de Saba, que dicen algunos que era Etiopía, de donde viene Silasi, el que adoran los rastas. Pero Silasi viene de la unión de la reina de Saba, la reina del sur, con Shlomo. Cuando se fue para la casa iba embarazada. Salió el rey, salió Menelec, y de ahí vino Silasi. Silasi era un hombre apartado, descendiente de él, se notaba que era justo, los leones le hacían caso y todo. Después de que murió, y hay quienes dicen que él creyó en Mashiach al final, después de que murió, eventualmente un hombre, que me había dicho mi hermano Mau el nombre, y ahorita lo olvidé, un hombre fue el que inventó la doctrina Rasta, y lo levantó a él como el último, y ellos siguieron con eso. Entonces esperemos que los Rastas se conviertan de Silasi al verdadero, así como los cristianos tienen que convertirse de Jesús al verdadero. La reina del sur se levantará en el juicio por lo mismo, dice, con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Shlomo, y en este lugar hay alguien que es más que Shlomo. Entonces, como ella fue a solo escuchar la sabiduría y se fue feliz de solo haber oído entendimiento, creyendo, se llevó un arca y todo, mientras que ellos, estando delante de alguien mayor que Shlomo, no creyeron. También con lo de la reina del sur, lo que interpretan, por si algo que no terminé la historia, es que dicen que Venezuela le está pasando lo que le está pasando porque estamos en el fin de los tiempos y se está levantando la reina del sur en el juicio. Pero en realidad, o sea, más bien sería que estaría siendo juzgada, no para hacer juicio, es un poco diferente. Bueno, pero sí se está dando un ejemplo de lo que se va a dar en el mundo, sin duda. Como dije, o sea, eso de la reina del sur es muy... O sea, yo lo menciono porque si lo buscan en internet lo van a encontrar, o si lo oyen para que entiendan por qué es que lo dicen. Entonces puede ser, pero curiosamente yo un día, ahora que me preguntas eso, no estoy diciendo que así sea, pero así me llegó por algo. Un día yo estaba en un lugar y llegó un sacerdote católico muy extraño a sentárseme a la par y empezar a hablarme de cosas raras. De la nada me empezó a decir que... Me dio unas hojas y me decía que los ángeles eran de la cuarta dimensión y que ellos andaban en ovnis. Y que lo cuidaban a uno, y decía, ahora lo va a seguir una nave, pero invisible. Y decía, yo, ok. Y me decía, ¿y usted sabía que Costa Rica es Nínive? Porque está escrito que Nínive se levantará en el juicio en el fin de los tiempos. Entonces decía que Costa Rica era Nínive y que se iba a levantar en el fin de los tiempos para juzgar el mundo entero, antes de que supiera lo de que la reina del sur era Venezuela, según la gente. Y decía que, me decía, ¿usted sabía que el ángel Miguel nació aquí en Costa Rica y Ruth vive en Alajuela? Y yo, no puede ser, ¿sabes? ¿Sí? Vieras todo lo que me dijo, y eso se levantó y se fue. Y yo, qué cosa más extraña, era que encuentro más extraño. Pero sí, o sea, hay gente que dice que Nínive es Costa Rica, pero al final... Vamos a ver por acá, dice Koresh, ¿en dónde dice Yahushua que él no vino a traer paz sino guerra? Lo dice por varias partes. En Lucas hay una, por ejemplo. Mateo, por ejemplo, está en el capítulo 10:34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada.